por favor. Entonces, queridos, vamos a hacer una oración, ¿no? De abertura para que podamos estar con nuestros amigos espirituales, nos ayudando siempre, cerca de cada uno de nosotros, de ustedes, buscando con gratitud nuestro Maestro Jesús, gobernador de la tierra, modelo y guía, para que con los espíritus hermosos, amigos, queridos, estemos siempre con su inspiración, protección, para que todo siga bien y nuestro estudio de la noche de hoy sea provechoso para todos. Agradecemos a los nuestros ángeles de guardia, a los benefactores, sea de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, que sea algo que nos ayude a tenermos una idea mejor de la ciencia espírita, que como todos ustedes conocen es la ciencia de la mediunidad. Entonces, que nuestros hogares estén iluminados por presencias de amigos queridos y que podamos entonces estudiarmos un capítulo más, pero dejando una sugerencia que es porque tenemos tantos dolores, tantos problemas de la humanidad de hoy en día, problemas en muchos países por causa de violencia, de guerras, que podamos estar donando fluidos, moléculas sanas, energías de amor para nuestros espíritus más adelantados, como una entrega en favor de tantas víctimas de todo tipo de dificultades, pero no solo para todos los países de habla hispánica, pero muchos otros, como que en África, Ucrania, Banda de Gaza, Cisjordania, Haití, pero no olvidando los problemas de Venezuela, de antes, pero ahora también, por causa de lo que miramos trayendo tantas dificultades. Entonces, moléculas de amor, pensamientos de sanación en favor de toda la gente, de todo el mundo, porque todas las vidas importan, ¿no? Entonces, amigos espirituales, médicos, enfermeros, benefactores de una manera general, acá estamos con la intención de ayuda a los sufrientes de la tierra. Que entonces podamos empezar el estudio de la noche de hoy. Gracias a todos. Muy bien, entonces vamos para nuestro texto, ¿no? Yo estoy buscando acá. Sí. Entonces, página 139. ¿Cuál es el tema? Programa 1, módulo número 3,
la práctica mediúnica, eclosión de la mediunidad. Entonces, dos objetivos: identificar los síntomas y los ciclos que caracterizan la mediunidad iniciante, explicar cuál debe ser la conducta espírita de alguien con mediunidad aflorada. Entonces, aspectos útiles para todos nosotros. Entonces, queridos, la mediunidad, siendo una facultad natural, eclosiona o surge en la época apropiada, definida en el planeamiento reencarnatorio del individuo, sea espiritista, sea lo que sea, porque mediunidad es una cosa universal, ¿no? Siendo natural, aparece espontánea mediante constricción segura, en la cual los desencarnados de tal o cual estado evolutivo convocan a la necesaria observación de sus leyes, conduciendo al instrumento mediúnico a preciosa labor por cuyos servicios adquiere vasto patrimonio de equilibrio y iluminación, rescatando simultáneamente los compromisos negativos a los que se encuentra enredado desde vidas anteriores. Otras veces surge como impositivo de prueba, mediante el cual es posible más amplia liberación del propio medio, que dilatando el ejercicio del ennoblecimiento a que se dedica, granjea consideración y títulos de beneficencia que le dé paz. Que le da paz. Una observación: yo estoy haciendo una lectura, pero estamos en familia, entonces, en cualquier momento, si hay una contribución, una duda, algo, cualquier uno puede interromper y vamos mirando lo que sea. ¿Está bien? No hay ninguna formalidad por acá. Sin duda, este poderoso instrumento puede convertirse en lamentable factor de perturbación, teniendo en cuenta el nivel espiritual y moral de aquel que se encuentra investido de tal recurso. Nosotros ya miramos el aspecto de que mediunidad, influencia de los desencarnados cuanto a la vida de los encarnados, es algo que no es solo en los centros espíritas, y especialmente como médico, Rodrigo conoce muy bien del mismo modo el problema de la salud mental y la relación que otro día podamos estudiar mejor entre problemas con diagnósticos médicos psiquiátricos y esta sensibilidad que los pacientes tienen, que sirve de algo que genera una facilidad para que os sensores tragan una influencia. Y como en la mayoría la gente no conoce espiritismo, no conoce mediunidad, es algo que muchas veces gana un rótulo de parte de los colegas médicos, como por ejemplo de alucinación, sea
visual, sea auditiva. E quando o psiquiatra não conhece, vá, e eu tenho muitos casos, alguns eu me acuerdo, puedo compartilhar com vocês mais adelante, de diagnósticos, por exemplo, de esquizofrenia, de surto psicótico e coisas relacionadas a las alucinações. Então, este tema é muito importante que nós, espiritistas, conozcamos bem, porque a vezes podemos contribuir com um aclaramento em uma situação de alguém que esteja com síntomas, que pode pedir a cada um de nós uma ideia, uma opinião, e se nós conhecemos, em vez de sugerir, por exemplo, uma visita ao médico psiquiatra, vamos sugerir uma visita ao centro espírita, ao acolhimento fraternal. Não que não devamos valorar a psiquiatria, porque há casos que são de síntomas muito intensos e a gente tem que receber uma medicação. Por exemplo, uma mulher com 50 anos que tem depressão moderada ou severa e que tuve 2, 3 vezes intenções de suicídio. Não se pode deixar sem medicação, pero é só para estarmos pensando nestas coisas. Então, sem dúvida, este poderoso instrumento pode convertir-se em lamentável fator de perturbação. Por isso, lembrança em psiquiatria, lembrança não, recuerdo, não? Teniendo em conta o nível espiritual e moral de aquele que se encontra investido de tal recurso. La eclosión mediúnica puede entonces ocurrir bajo 2 formas, espontánea o de prueba. Espontánea, sin generar al medio iniciante mayores trastornos, sean físicos, sean emocionales. De prueba, el medium presenta desórdenes emocionales que alcanzan su organización física. Pueden ocurrir perturbaciones espirituales. Son muy comunes. Esa última es la forma más común del surgimiento de la mediunidad en el estado evolutivo en que aún nos encontramos. El presente estudio se detendrá más en este aspecto. El surgimiento de la facultad mediúnica no depende del lugar, edad, condición social o sexo o género. Puede surgir en la infancia muy común, en la adolescencia o en la juventud, en la edad madura o en la vejez. En la vejez es más raro, menos común. Muy bien, puede revelarse en el centro espírita, en casa, en los templos de cualquier denominación religiosa o en el materialista. Nada dificulta o impide que un musulmano, un judío, un cristiano de cualquier denominación tenga una expresión de una sensibilidad que solo necesita ser
bien orientada, bien administrada, entonces se tiene relación con el movimiento espírita, todo se queda más simple, más seguro, más fácil. Muy bien. Las señales o síntomas que anuncian la mediunidad varían infinitamente. Reacciones emocionales insólitas, aparente sensación de enfermedad, escalofríos y malestar, irritaciones extrañas. Cuando aparece la mediunidad, surgen disturbios variados, sea en el área orgánica, a través de desequilibrios y enfermedades, o mediante atitudes, inquietudes emocionales y psíquicas por debilidad de la constitución fisiopsicológica, claro, del medio. No es la mediunidad la que, eso es importante también, no es la mediunidad la que genera el disturbio del organismo, sino la acción fluídica de los espíritus que favorece la alteración de la distonía, o no, de acuerdo con la cualidad de que esta se reviste. Por otro lado, cuando la acción espiritual es saludable, un aura de paz y de bienestar envuelve al medianero, auxiliándolo en la preservación de las fuerzas que lo nutren y sustentan durante la existencia física. Al analizar las condiciones del surgimiento de la mediunidad en el ser humano, podemos afirmar que ella aparece y se desarrolla de forma cíclica, es decir, se procesa por etapas sucesivas en forma de espiral. Las criaturas la poseen, por decir así, a flor de piel, pero resguardada por la influencia benéfica y controladora de los espíritus protectores que las religiones llaman ángeles de guardia. En esa fase infantil, las manifestaciones mediúnicas son más de carácter anímico. Por ejemplo, el niño proyecta su alma en las cosas y en los seres que le rodean. Recibe las intuiciones orientadoras de sus protectores. A veces ve e indica la presencia de espíritus. Y no es raro que transmita avisos y recados de los espíritus a los demás familiares de manera positiva y directa o de manera simbólica e indirecta. Todos ustedes conocen presencia de niños invisibles para los adultos, por ejemplo, los padres, pero que hacen niños, sus hijos, estar por ejemplo, en el piso, conversando, dialogando con alguien que es un niño, hablando de cosas infantiles, del interés de los dos o tres, muy común. Y muchas veces los niños y niñas que tienen esta condición en la niñez, más adelante, en la juventud o en la vida adulta, van se tornando medios adultos con síntomas de la mediunidad que van como que sugerir que busquen
las instituciones espíritas cerca de sus hogares para una orientación, para que puedan estudiar la mediunidad, conocer el espiritismo, porque es la base para un ejercicio mediúnico seguro, ¿no? Muy bien. Sergio, un aporte nada más. En realidad quiero hacerte un par de preguntas, ¿no? Pues, digo, ahora que hablamos de la mediunidad que aparece de una manera muy natural en la infancia, porque hay veces, digo, cuando uno recopila el anecdotario de muchas familias, siempre está el recuerdo de cuando María era chiquita y de repente jugaba con un hermanito o con un amiguito imaginario y todo eso. Y muchas veces esas mediunidades, al llegar a la adolescencia, porque uno sabe que la infancia es un periodo donde el espíritu todavía está acoplándose al envoltorio material, entonces estás más permeable a las influencias, llegado a la adolescencia, generalmente eh, esos vestigios de mediunidad se apagan. Vos contaste justamente que sería interesante que ese chico vaya a un centro espírita. Eso en el mejor de los casos. En lugares como en mi ciudad, por ejemplo, que no hay espíritas que se encarguen del desarrollo mediúmnico, ese chico queda desprotegido y muchas veces, por temor, termina autoanulando la capacidad y como reprimiéndola. Perfecto, excelente, Rodrigo. Es así, porque yo estoy hablando acá en Brasil, donde tenemos como que un movimiento espírita con más de 10.000 centros espíritas. Pero no es así en Argentina, Uruguay. En Uruguay, estamos acá con amigos uruguayos, en parte porque yo, cuando estuve ahí, tuve una idea, sugerí para empezarmos con Juliana este grupo para que todos los que quieran puedan conocer la mediunidad, no solo para un conocimiento teórico, que es muy útil, muy bueno e interesante, pero para que en el futuro este mismo grupo, pero con gente que aún va a llegar para estar con nosotros, pero también como una consecuencia de, como ejemplo, el proyecto para visitarmos Montevideo, porque hay muy pocos centros espíritas en todo el país, muy pocos. Entonces, por causa de eso, yo tuve esta idea visitando Montevideo, uh, que no hay medios casi, no hay en los centros en los que existen, no hay tanta preocupación de grupos de estudio y práctica de la mediunidad. Y nosotros estamos intentando hacer algo útil para un cambio para mejor, para que Uruguay, Montevideo y otras ciudades, claro, tengan más gente valorando la ciencia espírita, el espiritismo de un modo general, estudio del espiritismo independiente de la mediunidad, porque el espiritismo como un todo es la nuestra base, pero con una preocupación hermosa para que tengamos más estudio y práctica mediúnica en Uruguay. ¿Quién va a hacer estas cosas? Há mucha limitación, Nosotros. incluso, vamos a decir, de parte de la Federación Espírita. Entonces, si hay una falta, vamos a trabajar para que las cosas cambien para mejor, para toda la gente. Quanto mais espiritismo, quanto mais grupos mediúnicos, quanto mais de la ciência espírita em qualquer lugar do mundo, melhor.
Ah, Sergio, aparte, yo tengo una sí. paciente, por ejemplo, una paciente que ya tiene 70 años, digo, para que vean lo importante de la instrucción en estos casos, que el otro día, ella sin saber que yo soy espírita, me cuenta su caso personal, muy atormentada, porque me dice, doctor, yo le voy a confesar algo que no, obviamente no lo hablo con todo el mundo, y que es algo que incluso me llegó a consultar a neurólogos porque pensé que tenía una enfermedad orgánica y a psiquiatras porque pensé que me estaba volviendo loca y casi en esa época la familia desprovista de recursos de contención más útiles, casi la internan. Y es una paciente, la internan en un psiquiátrico, ¿no? Es una paciente, me cuenta que tiene una mediunidad tan muy detallada. Me cuenta, en realidad, la anécdota que me quería contar era que cuando el marido falleció, tenía un cáncer de próstata terminal, lo habían ingresado en un hospital los días previos para acompañar, para hidratar, para darle un poco de atención a ese ser que ya estaba desencarnando. Pero en el último día, donde estaban esperando realmente que se corte, ella lo estaba cuidando. El marido estaba totalmente desconectado, no había estímulo que lo haga reaccionar, nada, de nada. Eh, entonces ella lo estaba cuidando, porque los hospitales piden que alguien, un familiar se quede siempre con el paciente, y ve como su madre, la madre de ella, ya desencarnada hacía 20 años, ingresa a la habitación. Cuando ingresa a la habitación, el marido abre los ojitos, que había estado 3 días sin reacción, la ve, lo ve al espíritu de la madre se acerca a la cama, lo toma de la mano y favorece y ayuda el desencarne. Dice que fue una escena sumamente emocionante y hermosa porque estaba tenida de un amor tremendo. Pero también tuvo otras situaciones horribles que obviamente la atormentaron. Entonces digo, qué importante y cómo vemos en muchos, lo que trabajamos por ahí en psiquiátricos, yo vi los 3 grados de obsesión ahí. Vi de deducción simple hasta fascinación y subyugación también, hasta casos incluso que los pacientes adoptaban una forma media licantrópica cuando estaban en el brote, ¿no? Que parecían como reptar o caminar como bestias, ¿viste? Pero digo, me parece que es una deuda, eh, el abordar la mediunidad, una deuda médica científica urgente, porque hemos cometido grandes errores en torno de o en pos de la psiquiatría con casos que no eran para ese tipo de terapias. Y las consecuencias, Rodrigo, para este tipo de paciente que va para el hospital, que no tiene sus síntomas bien reconocidos, bien administrados, suministrados, puede traer algo muy difícil para toda la vida. Entonces, Es, Rodrigo, claro, es un reconocimiento de el cuánto los contenidos espiritistas, de un modo general, por ejemplo, la existencia del mundo espiritual, la supervivencia de la vida después de la muerte. Por eso, los dos temas sugeridos antes acá, para Montevideo, para Rosario, para donde sea, los dos, uh, espiritismo, espiritualidad, religiosidad, medicina. Hay otro tema, por ejemplo, magnetismo, mediunidad y medicina. El tema, por ejemplo, ciencia de la vida después de la muerte, porque este es un tema de interés de toda la comunidad, de cualquier país, de cualquier ciudad, que no se habla en el título, en cosas de religión, se habla de ciencia. Entonces, este tema puede atraer gente ayuda. para mirar con nosotros qué pasa, qué son estas cosas, y llevar con ellos alguna cosa provechosa para esta misma vida o reencarnación. Entonces, en términos de ciencia de la vida después de la muerte, podemos hacer algo para un público más genérico, sin hablar
en espiritismo. Claro. Claro, ¿entienden? Entonces, no podemos nos quedar solo con ideas. Tenemos que buscar concretizar, poner en la realidad estas cosas. Si son semillas, vamos a trabajar para algo que va a llevar a los frutos. Que como espiritistas y médicos... Tierra fértil. ¿Cómo? Sí, sí. Que nosotros Decía tenemos... usted que, Sí, Emilia, por favor. no, disculpa, que decía usted que son semillas, digo, muchas caerán en tierra fértil y otras no, pero Claro, que al caigan menos vamos algunas. a hacer la que nuestra parte, Sí, ¿no? sí. Bien, Vamos a hacer lo que es algo para nosotros. ¿Quién claro. tiene en sus manos las semillas para la Los espíritus. sembradura y para la cosecha? Somos Todos nosotros, Todos nosotros. ¿no? Qué bueno. Claro. Gracias, Rodrigo. Claro. Vamos a seguir un poquito más adelante el texto. Déjame ver dónde yo estuve. Independiente de la persistencia del fenómeno mediúnico, el niño debe ser encaminado a la evangelización para ser auxiliado más efectivamente. Con él, claro, si hay centro espírita, si hay grupo de evangelización, porque dependiendo del país no hay muy poco, ¿no? Con el crecimiento, el niño se va desligando cada vez más del mundo espiritual, pasando a envolverse en las cosas del plano físico. ¿Se acuerdan que Rodrigo habló de este aspecto? Y en consecuencia, las manifestaciones mediúnicas van escaseando. Y como Rodrigo ha dicho, tiene a ver con el vínculo después de los 7 años entre el alma del encarnado y el cuerpo físico. Entonces queda más junto y por lo tanto con menos sensibilidad. Ajá. Entonces, se cierra el primer ciclo mediúnico. Entonces se considera que el niño no tiene mediunidad. La fase anterior es tomada en cuenta de la imaginación y de la fabulación infantil. Es interesante, ¿no? Las interpretaciones posibles. Generalmente es en la adolescencia, a partir de los 12 o 13 años, que se inicia el segundo ciclo. En el primer ciclo, solo se debe intervenir en el proceso mediúnico con oraciones y pases para suavizar las excitaciones naturales del niño, casi siempre cargadas de reminiscencias extrañas del pasado carnal o espiritual. En la adolescencia, su cuerpo ya maduró lo suficiente para que las manifestaciones mediúnicas se vuelvan más intensas y positivas. Es tiempo de encaminarlo con informaciones más precisas sobre el problema mediúnico. El pase, la oración y las reuniones de estudio doctrinario son los medios
de auxiliar el proceso de la eclosión sin forzarla, dándole la orientación necesaria. El tercer ciclo ocurre generalmente al pasar de la adolescencia y la juventud, entre los 18 y los 25 años. En esa fase es tiempo de los estudios serios del espiritismo y de la mediunidad, así como la práctica mediúnica libre en los centros y grupos espíritas, porque hay maturidad y por lo tanto una capacidad mejor de suministrarse sus aspectos de su sensibilidad cuando con las influencias de los hermanos del más allá, ¿no? Entonces, hay un cuarto ciclo correspondiente a mediunidades que solo aparecen tras la madurez, en la vejez o en su aproximación. Se trata de manifestaciones que son posibles debido a las condiciones de la edad, debilidad física, permitiendo más fácil expansión de las energías perispiríticas, mayor introversión de la mente, con la disminución de actividades de la vida práctica, estado de apatía neuropsíquica provocado por los cambios orgánicos del envejecimiento. Ese tipo de mediunidad tardía tiene poca duración, constituyendo una especie de preparación mediúnica para la muerte. ¿Cuánta gente cuando está en terapia intensiva, gente con una edad avanzada, con problemas médicos serios, con cambios del nivel de conciencia, muchas veces describe a sus familiares que están visitando a ellos en el horario de visita, que están mirando desencarnados de familia, como siendo una cosa muy natural. Y muchas veces, en la mayoría, los familiares no tienen idea y creen que hay un delirio, una alucinación o algo así, que ocurriría por cuenta del problema médico. Y no es así. Tiene una relación, mas es algo bueno, porque muchas veces cuando estos pacientes están mirando espíritus, están siendo preparados para la desencarnación, que puede tardar, pero siempre es algo que se queda en la memoria del viejito que está con su ángel de guardia, con sus amigos y familiares, siendo ayudado como una preparación para la muerte. Entonces, muchas veces hay médicos que comprenden bien porque tienen noción de espiritualidad, pero hay médicos que ofrecen drogas sedativas para una supresión de estos síntomas, que es mal. Y yo puedo decir que por muchos años yo trabajé en terapia intensiva y en emergencia, más en terapia intensiva. Y algunas veces enfermeras me buscaban para decir algo de estos síntomas
en un caso, un paciente u otro. Y a veces yo hablaba con naturalidad, pero con una idea de que no era un problema, era una cosa natural. Y a veces, dependiendo de la enfermera, se quedaba más preocupada que antes, porque yo hablaba sobre espiritualidad. Pero algunas después venían para preguntar, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es normal? Y a veces para agradecer, porque para ellas también esta idea era la mejor, una idea de naturalidad. ¿Comprenden? Muy bien. Entonces, siguiendo, ese tipo de mediunidad tardía tiene poca duración, constituyendo una especie de preparación mediúnica para la muerte. Se restringe a fenómenos de videncia, comunicación oral, intuición, percepción extrasensorial y, raramente, psicografía. Es muy común en los momentos próximos a la desencarnación la ampliación de las facultades mediúnicas, sobre todo por la percepción de entidades espirituales. Pueden ser momentos de gran belleza y alegría si el espíritu cultivó el bien a lo largo de la encarnación. Puede representar, sin embargo, sufrimiento para la criatura que no supo conquistar valores positivos durante la experiencia terrestre. Porque si la persona no tuvo ninguna idea de esta ciencia, puede pensar en algo que podría ser malo, como una presencia causando ansiedad, duda, dificultad, como si tuviera una alucinación. Y no es mediúnico. Como no tuve antes mediunidad, entonces es algo nuevo para estos hermanos con edad avanzada. Entonces, el momento de la eclosión de la facultad mediúnica es en el espíritu encarnado, es de fundamental importancia, una vez que esa facultad podrá proporcionar beneficios al propio encarnado y al prójimo, si es bien orientada y amparada fraternalmente. Se debe considerar, sin embargo, que no siempre la persona es convenientemente asistida después que afloran sus facultades mediúnicas, sea por ignorancia respecto al asunto, lo que es más común, sea por desinterés o desatención de los familiares y de los amigos, y a veces las dos cosas juntas. Lo cierto es que en el inicio de su desarrollo, los medios enfrentan muchos conflictos. A veces no tienen el menor conocimiento de la doctrina y ni siquiera traspasaron nunca las puertas de un centro espírita. Después de intentar solucionar sus problemas por los métodos convencionales, mediúnicos y psicológicos, es que recurren en última instancia al espiritismo.
Yo puedo contar un casito que otro día recordaba también en un otro grupo. Podemos parar ahora el estudio del texto. Vamos a anotar, por favor, para seguirnos de acá. Estamos, por ejemplo, entonces, página 141, ¿no? Por favor, anoten porque yo puedo olvidar. Y entonces vamos buscando un recuerdo. Yo viajé muchas veces y una vez yo estaba en Ginebra, Suiza, en una parte que es la parte francesa de Suiza, cuya capital es Ginebra, del cantón francés. Y entonces yo estaba concluyendo una conferencia, un estudio en el grupo Allan Kardec de Suiza, que se ubica en Ginebra. Y entonces, cuando yo terminaba, la directora del grupo, la fundadora del Centro Espírita Allan Kardec de Suiza, llegó y me decía, Sergio, entonces, gracias por el estudio, pero yo tengo un caso para compartir contigo. Entonces me decía que en la misma semana los padres de una joven de 14 años fue buscar una orientación en el Allan Kardec. Y era una chica que hace poco tiempo empezó a mirar seres humanos, tanto cuando estaba durmiendo, cuanto cuando estaba despierta. Y eran los mismos, como que una sola visión, más o menos 4 espíritus, todos hombres, todos con una ropa negra y con como algo cubriendo la cabeza, que miraban a ella con una mirada de amenaza y causaba para Leticia, tengo hasta hoy la idea de su nombre, Leticia, que se escribía de una forma completamente distinta de lo que yo conocía. Y entonces se quedaba muy ansiosa, desesperada, porque sentía una energía mala. Habló para sus padres y sus padres la llevaron al psiquiatra suizo, que no tenía idea de otra cosa, comprendió con sus conocimientos médicos que se trataba de un caso de esquizofrenia, empezando en esta subida. Y de inmediato prescribió drogas antipsicóticas. Utilizó por un pequeño tiempo, pero no tuve ninguno cambio de sus síntomas. Y como no tuve una mejoría, sus padres escucharon que había Allan Kardec y buscaron la señora dirigente y hablaron del caso. Por coincidencia, yo estaba ahí. Y entonces yo combiné, Teresinha, invite la adolescente
sus padres para mañana, porque el otro día estuviera en otra ciudad, y vamos a hacer algo, vamos a conversar, porque no es esquizofrénica, solo Claro. es medium. Entonces hablamos por una hora, todo en francés, se quedaron muy bien, porque yo decía, su hija no tiene ningún trastorno mental, porque era muy Claro. evidente que era una cosa simples, más simples. Y entonces combinamos para este mismo día para que nosotros, para que yo pudiera, porque no había condiciones de una desobsesión, solo cuando yo volviese a Río. Y entonces combinamos en la sala de la casa de la señora que Leticia se pusiera acostada y hicimos una fluidoterapia, una oración, una lectura de Emmanuel, preparando el ambiente para algo que yo tenía posibilidad de hacer para ayudar. Entonces yo fui para cerca de Leticia, acostada en el sofá de la sala de la casa de la señora, y entonces yo busqué en los centros de fuerza de la mediunidad hacer un movimiento para un cambio, para que no tuviese más esta percepción del más allá con este vínculo con espíritus de un cierto modo obsesores. Y entonces yo trabajé para que tuviésemos tiempo, porque yo estaba en Europa, tenía otros compromisos, hasta que pudiera volver a Río para cuidar de una parte, para encontrar estos espíritus. Y entonces nos despedimos, ¿no? Anoté los datos para llevar a Río después. Y cuando yo volví a Brasil, en el primer encuentro mediúnico, encontré oportunidad de conversar, dialogar con el jefe de este grupo. Y me decía, yo pensaba que iría a encontrar algo muy pesado, pero no, más o menos. Y entonces decía que ella, Leticia, era un hombre y era el jefe del grupo. Pero un día, vamos a decir, no miraban más. Y en el mundo espiritual hacían algo de una misa negra, una cosa pesada. Pero una vez no pudo ser más encontrado, porque reencarnó. Y entonces, después de algún tiempo, cuando Leticia tenía 14 años, ellos, por cuestión de sensibilidad, vibración, memoria, encontraron su jefe, pero en un cuerpo de una joven en Ginebra. Conversamos mucho y no eran malos, pero había un comprometimiento, pero combinamos, porque tuve la intuición de decir a todos, ustedes que gustan tanto de Leticia, que era el jefe hombre antes, ustedes van a vivir cerca.
si Leticia, si su jefe reencarnó, están viviendo condiciones para una vida feliz. Y entonces yo miraba el futuro y mostraba este futuro para ellos. Y cuando miraban un ambiente familiar de mucha luz, armonía y felicidad, fueran adelante, agradecieran y fueran como que entregues a los benefactores para todo el desarrollar del proceso de reencarnación. Desde este día, noche de reunión, Leticia jamás pudo mirarlos de nuevo. Y una vez yo recibo un email en francés. No era común. Aún no es común. Y yo miraba, era Leticia. Y Leticia agradeciendo, porque después del pase no miró más. E decía, je vous remercie por tudo. Eu te agradeço por tudo. E ela dizia, eu me lembro de que quando você estava aplicando, era como se a puerta se cerrasse. La puerta em que mirava o mundo espiritual. Se quedó espírita en la misma casa, se tornó evangelizadora. Y tuve Divino. 4 hijos. Probablemente, Todos van a ser espíritus. Entonces, era este caso que me gustaría de compartir con ustedes. Y entonces ahora vamos pensando en hacer una oración de cierre. ¿Alguna pregunta, algún aspecto a más claro que tenga a ver con este tema? Entonces, muchas gracias. Yo voy a solicitar a María Emilia que pueda hacer la oración de conclusión, de cierre de nuestro hermoso encuentro de hoy. Por favor, querida. Bien, a elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial para agradecer todos estos momentos que hemos estado aprendiendo, a agradecer este camino de luz, de esperanza, de aprendizaje, que nos va a llevar a ser útiles a nosotros mismos y a todos nuestros hermanos en esta vida, que estén en nuestro camino, en los centros espíritas, en nuestras familias, en el barrio, en las escuelas, donde quiera que andemos, porque el espiritismo se hace presente en todas partes y las manifestaciones mediúnicas en todos los lugares, no importa la religión. Entonces nosotros los espíritas agradecemos esta oportunidad de aprendizaje, de ensayo, para que podamos ayudar. Es una de las formas más que se nos está ofreciendo para poder ayudar. Por eso damos gracias, Padre. Infinitas gracias, Padre amado.
tú que siempre nos estás cuidando y esperando y ayudando. A Jesús de Nazaret, que cuida nuestro planeta, también damos gracias. Maestro, auxílianos en cada momento. No nos dejes salir del camino, porque estamos siempre muy necesitados de amparo. Ponemos nuestra voluntad, pero necesitamos de tu mano, de tus enseñanzas, Maestro, para guiarnos. A nuestros ángeles de la guarda, a todos aquellos espíritus encargados de ayudarnos en estos momentos de este estudio de mediunidad, que se hacen presentes, que nos esperan, damos gracias. Y a la vez queremos llevar un instante de nuestro pensamiento para pedir por el planeta Tierra, por los hermanos que están sufriendo. También quizá por aquellos que se les manifiesta la mediunidad, que puedan ser auxiliados y acercados a personas, que hay tantos en el mundo que conocen el espiritismo, que puedan ayudar por la paz del mundo, para que todos aquellos acontecimientos que provoquen dolor y sufrimiento sean acalmados por todos aquellos que están en el planeta y que puedan decidir que sean ayudados, iluminados, porque sabemos que entre todos este planeta va a evolucionar. Por tanto, pidamos por los que causan dolor para que sean ayudados y por los que sufren también. La palabra protectores, por poder estar reunidos nuevamente y pedir ayuda, auxilio, para que podamos seguir cada día de la semana reunidos estudiando, y agradecer esas iluminaciones que le dan al hermano Sergio para poder sembrar en más lugares esta luz que es el espiritismo, porque sabemos que estamos aprendiendo una herramienta más que puede ser de prevención de enfermedades mentales, de orientación, de apoyo y de desarrollo del conocimiento, la expansión del conocimiento del mundo invisible que convive con nosotros y por tanto debemos conocerlo. Gracias, y que durante la semana estemos conectados con los buenos pensamientos en nuestras conciencias, que estemos con buenas intenciones. Son las dos cosas que Dios considera en nosotros, nuestra intención y nuestros pensamientos, y así vamos a llegar a un buen camino con nuestro esfuerzo. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Muchas gracias también. ¿Están todos bien? Sí, gracias. Bien, muy bien, gracias. entonces nos vemos el próximo miércoles. Mañana a las 3 de la tarde tenemos la fluidoterapia infantil en un otro grupo de Zoom. Entonces yo voy solicitando que Cristiane ponga el link acá en este grupo también
para que quien desee participar es siempre importante, siempre bueno para estarmos poniendo todos juntos en una reunión de tratamiento para los enfermos en la niñez y en la juventud. ¿Está bien? Sí. Muy buenas noches, muchas gracias, un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, un abrazo. Que pasen. Chao.